Estamos de regreso, gracias por acompañarnos. Es la segunda parte de este curso de psicología transgeneracional. Decimos curso, minicurso, pero en realidad es como información introductoria para ver de qué se trata, de qué nos puede servir, cómo también acceder a esta o accesar a estas nuevas formas de poder solucionar algunos problemas. Decíamos el caso de este hombre que terminaba con todas sus mujeres que habían resultado significativas para él por un problema de celos profesionales, celos en que la otra persona iba a ser pues una vida propia, digamos, y en el fondo pues él se iba a sentir abandonado. Y entonces antes de que ese pronóstico se hiciera realidad, él siempre abandonaba primero a todas esas mujeres. Y luego se terminaba obviamente arrepintiendo porque veía que pues en realidad esa parte de éxito profesional de sus mujeres no tendría por qué estarle estorbando tanto. Entonces nos dice Raquel Schlosser, hay que indagar en estas cosas. Muchas veces se tiene poca información, pero si en la realidad no habría ningún motivo para sentir celos por eso, entonces hay que ver. En esta, digamos, constelación transgeneracional, ¿cómo se podría trabajar para dejar esta alma de este hombre celoso en paz? Y es muy interesante porque podría empezar por lo actual. En las constelaciones, y Hellinger lo dijo hace mucho tiempo cuando lo traje en el 2004, que además hicimos una conferencia hermosísima en el Castillo de Chapultepec, él hablaba de un campo inteligente. Cuando este hombre, si viniera conmigo, le pediría primero que parara un representante de él mismo, y después una representante o dos para que tenga más credibilidad de las relaciones donde estuvo peor su reacción. ¿Para qué? Porque yo también me tengo que comprobar que no es una situación actual, porque pudo él no percibir, pero a lo mejor se unió a dos mujeres o mujeres que sí traicionaban. Entonces yo no tengo por qué creer de antemano ni crearme historias mías ni tratarlas de confirmar. Entonces le pido que configure esas dos mujeres, y cuando se paran veo dos cosas. Uno, la geografía del espacio, quiere decir cómo quedaron paradas las tres personas. O sea, qué tan cerca, qué tan lejos, si están volteando a la persona, si no están volteando. ¿Todo eso te da información? Sí, y también las sensaciones en el cuerpo. Conmigo no hay gritos, no se tiran al piso, no hay emociones, no se desmayan, no hay ninguna de esas cosas, porque no son necesarias, eso es actuar. Con nosotros, el cuerpo físico de una persona que es representante está ocupando un espacio en el campo que nos está dando información. Entonces aquí no hay, me siento mal, no, mamá, descríbeme cómo se siente en el cuerpo. Es información, no me lo califiques. Siento presión en el pecho, siento que me voy de lado, ¿no? Pueden ser las cosas que el representante del consultante me diga. Y además está mirando para otro lado. Entonces le pido información de qué es lo que pasó irregular en la familia, o si sabe de algún secreto. Y curiosamente mi pregunta parece tontísima. A ver, yo pregunto a alguien, ¿sabes de algún secreto? ¿Cuál sería la respuesta lógica? No. No, porque pues estoy representando algo que no conozco, ¿no? Pues todos me contestan sí. Hay un secreto, nunca lo hemos hablado, sí se sabe de esto, sí se sabe del otro. O sea, se meten en la onda, en la frecuencia de esa memoria, como que la traen de algún lado, porque es que, ¿de dónde sacan que sí hay un secreto si no lo conocen? No conocen bien cuál es, pero sí saben que hay algo extraño en la familia y sí lo han percibido. Entonces no le habían puesto la palabra secreto, pero sí han detectado que cuando no se quiere hablar de eso, se cruzan las miradas en la mesa, ¿no? O la mamá se ha callado un tema siempre, ¿no? Fíjate que nunca me habló del abuelo, ¿y por qué? Bueno, y yo nunca pregunté, ¿y por qué? ¿No sería lo más lógico? Mi mamá no tiene papá, pues pregunto qué pasó con su papá. Las lealtades son profundas. Entonces vemos que él mira hacia otro lado. Vemos que el representante tiene sensaciones en el cuerpo. Y como lo habíamos dicho, efectivamente la persona está viendo aparentemente, ¿no?, los toros desde la barrera, pero no tan aparentemente, porque su cuerpo es un cuerpo también lleno de memorias transgeneracionales.
Porque ¿dónde están sus celos? Pues en sus reacciones, y lo siente físicamente y no lo puede controlar, ¿no? Y se pone rojo y, ¿no? O sea, se le sube la sangre a la cabeza. Y hace dramas, ahí sí hace dramas. Hace dramas. O sea, hay algo que está en su cuerpo, que pasa a través de él, pero no es suyo. Y el hecho de desbloquearlo al mirar a los representantes de esas situaciones en una constelación, nos da una primera oportunidad de dividir el presente del pasado. Eso es lo primero. La segunda oportunidad que nos da es las reacciones físicas que también tiene el consultante, que nunca lo dejo solo. En este caso le pregunto al señor, ¿hay alguna reacción ahorita? Me dice a veces, qué chistoso, es como si se me hubiera quitado un pesito de encima. Como que, no, de repente suspiran, pude respirar. Oye, es que al contrario me pueden decir, no, la pierna se me está como durmiendo. Todo eso no te preocupes porque es información ahorita. Entonces pongo la situación que me narró. La madre nunca pudo volver a ver a su madre, el padre la golpeaba, huyó y nunca regresó por mí, ¿no? Ese era el tema. Pero cuando tú colocas a esa madre que nunca regresó por ella, de repente él ve a una abuela que cuando entra al campo se dobla de dolor, mira hacia la hija, siente tristeza, se le escurren las lágrimas. Pues no coincide con una mujer que abandonó. Entonces, la historia está ahí, a donde no estuvo la palabra, está manifestándose en el campo. ¿Qué le permite a él? Lo primero es darse cuenta que hubo una confusión en el sistema entre estos sentimientos de la madre cuando era pequeña, más los sentimientos del abuelo, que pudo él haber sentido los celos y haber hecho lo que hizo, más los sentimientos de dolor de una mujer a la que siempre corrían y él se iba antes de que lo dejaran. Pudo haber sido el sentimiento de la mamá de pequeña. Entonces, estamos en redes de memorias. Estamos en muchos sentimientos y en una ecuación muy compleja, llena de palabras que no fueron dichas. Entonces, ese es el momento del arte de haber leído a diferentes teóricos de la transgeneracionalidad, porque me permiten construir, a partir de entender estas dinámicas, me permiten construir las frases que vienen del inconsciente de la memoria familiar. ¿Qué le tendría que decir ese hombre que corrió a esa mujer a golpes? ¿Qué le faltó decir de lo que sentía? ¿Qué le tiene ahora que decir en esta nueva historia? Y, por ejemplo, ¿qué tendría que decirse? Y en todo caso, el consultante, ¿con quién estaría, digamos, teniendo esta lealtad inconsciente? Con todos. No es lineal nuestro pensamiento. Es con esta red de memorias que se quedó en el silencio y él puede no estar consciente de que en algunas ocasiones, cuando se va o cuando agrede por una fantasía suya, que ya no es fantasía, ahora lo vemos en la realidad de la lógica transgeneracional, ¿no? Agrede a las mujeres, probablemente se comporta como su propio abuelo. A la hora de sentir dolor, se comporta como su abuela que no conoció. Y a la hora de tener miedo y soledad o coraje, tiene los sentimientos de la madre cuando niña, cuando la abandona la madre. Entonces estamos hablando no de algo lineal, sino tenemos que construir esas frases a partir de toda esa situación, porque reconstruimos el tejido social, lo reconstruimos, que es muy importante. Entonces a cada quien le devuelve. Vamos a hacer una pausa y porque yo he estado en estas constelaciones o en estas terapias transgeneracionales de Raquel Schlosser y créanme, la gente queda muy conforme, muy tranquila, algo se acomoda enormemente en su mente, pero sí hay un diálogo. Ahorita nos dices en qué consiste estos diálogos, estos perdones, estas aclaraciones, porque una vez que te das cuenta de dónde viene el problema, algo tienes que hacer. Regresamos.
Pues ya estamos, queridos amigos, en este segundo programa. Seguimos en este segundo programa de la serie de Psicología Transgeneracional con la doctora Raquel Schlosser. Ella es la directora del Instituto de Estudios Transgeneracionales. Es una forma, decíamos al principio, de explicar la psicología, donde la psicología está atorada, donde está secuestrada la voluntad, donde por más que hago no salgo de esto, podríamos explorar esto que es la psicología transgeneracional. ¿Por qué? Porque hay muchas respuestas que están en la memoria de nuestros antepasados. Y lo que no se habló y lo que no se superó en su momento, pues futuras generaciones lo actúan. Es el caso de muchas cosas. Estamos hablando de un caso de celotipia, de un varón, con el cual pues no puede consolidar ninguna relación de pareja por este asunto, y más que por otra persona, por un tercero en discordia, él tiene celos de las carreras profesionales, de las mujeres con las cuales ha entablado una relación de pareja. Entonces, bueno, estábamos con que estamos imaginándonos, Raquel Schlosser, el panorama, digamos, del trabajo que ustedes hacen, pero luego también, ¿qué se dice para regresarle a cada quien lo suyo y para regresar a estos órdenes del amor? Lo importante ahora, una vez que al incluir a las personas se separa el presente del pasado, y en este momento las personas del pasado pueden empezar a reparar el tejido. ¿Cómo lo reparan? No es que estén ahí presentes, es que siempre están presentes. O sea, nosotros estamos en esos campos siempre. Entonces, en la medida en que el abuelo pueda decirle a su esposa, yo fui el responsable, ¿no? Claro que hay todo un proceso. Ahorita ahora, estamos... el abuelo y la esposa, perdón que te interrumpa, Raquel, sí, ya se murieron. Acuérdense que estamos en la representación. Hagan de cuenta que es una escena donde se está viendo el caso, y la persona que va a constelar o la persona que va a hacer su terapia transgeneracional elige a las personas que van a representar a sus abuelos, aunque ya no estén. Esto es también lo maravilloso de este tipo de terapias, Raquel, que no necesitas tener presente a toda la familia, sino las representaciones de esos que están en ese sistema familiar. Es terapia familiar a través de un solo miembro, y es maravilloso. Entonces lo que pasa es que él le dice a la mujer la verdad, yo fui responsable. Ella queda así dignificada, nuevamente incluida en el sistema, y luego ese hombre, que es el padre de la madre de este consultante, se voltea y le cuenta la verdad. Yo violenté, yo repliqué como los demás hombres de mi familia, no pude ser diferente y tengo que tomar las consecuencias, porque nunca había visto que mis sentimientos y los de mi mujer y los tuyos se fueron al futuro y están afectando a mi nieto. Y todo ese diálogo, tú lo, por supuesto, tú se lo dices, ¿verdad? Se lo planteas para que lo repitan o la parafraseen las personas que están representando a esos antepasados, digamos. Así es. Y lo saqué no de la manga ni de ningún libro, y no hay ninguna frase igual a otra. Los lunes, hace 20 años, tengo taller de constelaciones, apartan de 6 a 8 constelaciones, todas las demás personas vienen a ponerse al servicio, nadie paga, todo mundo viene a ser representante, a veces hay 20, a veces 30 más. Muchas son personas nuevas, no son personas que ya conocen el trabajo, y aun cuando se paran y cuando los eligen, sienten en el cuerpo movimiento, y eso es lo más bello, que no está inducido. Eso es lo bello y eso es lo que yo digo mágico, aunque tú dices que no hay nada de magia en esto, pero yo creo que sí. Yo estoy en algunas constelaciones y sí se siente, o sea, cómo
cómo de verdad te pones en el papel de esa persona, aunque nunca la conociste, y sientes algo que pasa en el cuerpo, sientes temor, te volteas para otro lado, sientes incomodidad a lo mejor en el lugar donde estás de pie, y entonces te mueves, sientes una mirada o una cercanía incómoda, y entonces esto también te obliga a dar un paso atrás, un paso adelante, en fin, es como una constelación, justamente por eso son constelaciones. Las constelaciones son estrellas que están, bueno, desde el cielo se ven así, desde la tierra se ve hacia el cielo y se ven así, como distribuidas, puntitos que hacen un grupo de estrellas. A lo mejor cada una de ellas está en un lugar muy aparte, porque nosotros lo vemos en un solo plano, no es que estén juntas, a lo mejor hay años luz separadas de cada uno de ellos, pero así se ven como grupos de lucecitas, y por eso se llaman constelaciones, ¿no? Porque son como grupos de lucecitas, de estas personas que están constelando. Sí, y la parte interesante es que pasa en todo el mundo. Entonces, lo mágico es la vida. Y nosotros estamos solamente descubriendo, ¿no?, lo que la vida tiene. Y son nuevas tecnologías que nos permiten acceder a eso. Recuerdo que en una entrevista a Einstein le dijeron si él creía en Dios y dijo, bueno, claro que creo, ¿no? Pero mi tarea es descubrir lo que él hizo. Entonces, no está todo dicho en la psicología y vamos a ir avanzando más y más y más. Entonces, sí hay una parte mágica porque todavía es nuevo y no tenemos suficientes explicaciones, pero la epigenética ha hecho ya descubrimientos acerca de las herencias. ¿Eso de la epigenética qué es? Es el estudio de la herencia en el ADN. Entonces, vamos a ir avanzando en el tiempo para ver, pero, por ejemplo, ¿qué más mágico hay que dormirte todos los días, estar en estado de medio muerte? Tu cerebro sí sigue funcionando y cuando te despiertas recuerdas un sueño que no era cierto, pero que sí lo viviste. Eso también es mágico. Entonces, finalmente, estamos entendiendo diferentes niveles de relación de los seres humanos que tenemos con distintas capas de nuestra vida. Entonces, somos muchos, Julieta. Lo que nunca usamos es el yo. Nosotros solo usamos el nosotros, porque somos muchas personas a la vez. Y te voy a dar un ejemplo que le va a gustar a tu público y nos vamos a sorprender. Pero tengo el resultado. Una chica fue enviada porque tenía anorexia y ha sido tratada como anoréxica. Fue tratada como anoréxica. Pero cuando vino conmigo, pues no estaba ni flaca, ni tan flaca, ni estaba desnutrida, pero dejaba de comer en periodos. Entonces lo que le pregunté es, explícame, ¿por qué dejas de comer? Me dijo, es que me veo gorda en el espejo. Le dije, señálame por favor, ¿cómo es tu gordura? Me lo señaló con las manos. Y luego le dije, gírate como si estuvieras en un espejo. ¿Cómo es por atrás la gordura? Y me dijo, es que atrás no la tengo. Le digo, es que adelante, la forma en la que tú manejaste tus manos es como la de un embarazo. ¿Ahí es donde te ves gorda? Me dijo, sí. Le dije, ¿tienes claro que no estás? Sí. Cuéntame algo de la historia de tu familia que me ayude a entender esto. La madre de la madre fue golpeada por el padre en una violencia tal que perdió un embarazo en los 7 meses. ¡Ay, qué duro! Ese embarazo tuvo que ser un parto, porque a los 7 meses es un ser humano ya completo. Tuvieron que inducir un parto y mató a su bebé en el vientre. Mató a su propio hijo a golpes. Uy. Pero eso lo vemos en la violencia. ¿Cuántas madres solteras atiendes tú? Tienes un trabajo espectacular y profundo y maravilloso con mujeres que lo hemos platicado. Gracias. Y tú has contribuido también en Pero en ¿cuántas esta de causa? ellas han padecido en sus historias cosas similares Así es. que aún
o eligen un hombre así y tienen que retirarse, o eligen no tener ningún hombre cerca, pero no quieren sacrificar su maternidad y eligen a alguien que se puede ir, porque eso las protege. Entonces, regresando a este ejemplo. De la violencia. Claro, pero no quieren protegerse de la maternidad. Entonces, tienen una relación temporal y se va a ir, ¿no? Eso les asegura su integridad física, si en la historia hubo historias similares a la que cuento. Ahora, ¿qué ha pasado en esa familia? ¿Qué ha pasado con esta chica? Porque sé que lo que les estoy diciendo a ti y a tu audiencia es verdad. Porque ella hoy es una joven profesionista que ya no tiene el problema y que cada vez que viene conmigo es para otro tema relacionado con las cuestiones naturales del crecimiento de un ser humano, pero trae una madurez y una comprensión porque ya pasó por el campo transgeneracional. Entonces ella no llega con preguntas ingenuas, llega y me dice, ya escogí 2 veces un mal novio, ha de ser un patrón. ¿Lo revisamos, profundizamos, o me dice, ¿por qué estoy en esta relación y no me puedo salir? Pues si me puedo salir por la puerta. Me dice, explícame, ¿no? Entonces tenemos otro nivel ahora, y debo decirte que pasados ahora 20 años que trabajo, estoy empezando a recibir gente más joven. Vienen los hijos de las personas que ya atendí hace 15 años, que fueron el resultado de una conversación distinta, de una forma de hablar diferente, y ahora están buscando respuestas en el campo transgeneracional. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, estamos platicando con la doctora Raquel Schlosser. Vamos a hacer una pausa y regresamos para que nos cuentes, Raquel, ¿cuáles son esos casos más comunes en los que se puede manifestar una memoria transgeneracional? Regresamos. Estamos de regreso, queridos amigos, ya en esta última parte de la segunda sesión de este mini curso aquí en Hombre Nuevo Digital. Este es el programa Día a Día y el curso es Psicología Transgeneracional. Es una innovadora corriente terapéutica psicológica que tiene pues bases científicas, que no son ocurrencias, lo que ocurre en un consultorio o cuando un terapeuta generacional, transgeneracional está trabajando. Tiene una base. Mira, yo estaba pensando, si nosotros tenemos y heredamos en una celulita tan chiquita como puede ser el esperma o el óvulo que se juntan y forman el embrión, tanta información, Raquel, pero tanta información. Tú has visto, por ejemplo, nietos que nunca conocieron al bisabuelo o al abuelo, se parecen tanto, pero no solamente físicamente, sino en sus gestos, en su voz. Caminan igual. Mira, mi sobrino prácticamente no conoció a su padre, porque mi hermano murió cuando tenía 32 años y el chiquito tenía 8 meses. Bueno, hazte cuenta que volvió a nacer. Mi hermano y en su manera de ser, hasta de formular sus discursos, sus frases, de ver, de conceptualizar las cosas, en muchos talentos que tenía mi hermano. Bueno, no, es increíble cómo sus posturas, cómo se para, cómo camina, y nunca lo conoció. Entonces, pues claro que le damos muchas cosas, pero aquí estamos hablando de cuestiones que se llevan a terapia porque de alguna otra forma seguramente ya se trataron y no se han podido superar. ¿Qué es aquello, Raquel Schlosser, que se manifiesta en las memorias de los antepasados? O nuestras memorias con relación a los antepasados más frecuentemente. Mira, hoy ya sabemos qué cosas afectan. Ya lo sabemos. Lo que no sabemos de la lista que te voy a dar es cómo lo van a hacer, cuándo lo van a hacer, cuánto va a durar y en cuántas generaciones se va a repetir. Eso no lo sabemos. Eso es justamente lo que exploramos en la constelación. Por eso es un método terapéutico tan fuerte. Entonces, lo que nosotros sabemos que afecta es esconder un hijo, porque hay memorias, todos pertenecen.
Son conceptos que Hellinger desarrolló con mucha claridad y que venían de Borzomé y Nagy también. Entonces, sacar a alguien, excluir a alguien de la familia. Ocultarlo, ocultar un hijo. Sacar a un padre. Nunca mantener secretos familiares, por ejemplo, de la adopción. Hijos sustitutos. Nace un hijo, muere muy temprano, nace otro, le pones el mismo nombre, como si no hubiera existido el otro o como si fuera un hijo de reparación. También hay situaciones en las que le quitas el apellido y le pones el del padrastro o de la, ¿no? O una madre toma como hija a la bebé que le nació a su hija adolescente para cubrir las apariencias. Y ahí, bueno, el desbarajuste que se hace en el árbol, porque la que es mamá es tratada como hermana y la que es abuela es tratada como madre, y además es una información que no se puede ocultar completa. Entonces hay cómplices en la familia, porque si hubo hermanos que la vieron embarazada, ese hijo, esa hija, perdón, que estaba dando el ejemplo en una mujer, es sobrina de los que la van a tratar como hermana. Uh-huh. Entonces hay una descomposición en el orden del árbol que, como estamos acostumbrados a pensar en el aquí y el ahora, entonces lo ponemos en el aquí y el ahora. Pero esa persona va a crecer y se va a reproducir. Entonces, cuando crezca y se reproduzca y también tenga sus hijos, resulta que la que es abuela sería bisabuela, la que es hermana sería abuela, y o sea, es realmente yuxtaponer un árbol sobre otro y crear un imaginario donde hay un real. Entonces, toda la familia queda afectada por eso, y por eso se manifiesta en diferentes generaciones. Entonces, te voy a seguir dando ejemplos y luego te digo situaciones, y luego te doy un ejemplo de este árbol. Mira, pero yo quisiera consultarte una cosa, porque sí. Yo vengo de una familia en que se sacó el apellido. Mi bisabuela fue abandonada por su esposo. ¿Bisabuela materna o paterna? Materna. Bisabuela materna, del lado de la mamá del papá de mi abuela. Era una familia que vivía en San Cristóbal de las Casas, y fue una señora que ya tenía 3 hijos, pero su marido la abandonó. Y entonces esos hijos, cuando crecieron y supieron la historia del padre abandonador, decidieron ellos, o sea, mi bisabuelo, decide quitarse el apellido y solamente utilizar el de la mamá. Sí utilizaban, pero la primera letra nada más. Se ponían C, punto, y el apellido de la mamá. Y bueno, así pasaron las generaciones. Todo esto como que se ocultó, como que nunca hubiera existido un apellido del papá. A la fecha, pues todas las generaciones que venimos abajo, a mí ya no me toca ese apellido, pero a mi mamá todavía le tocó como segundo apellido. Pero le tocó uno que no le correspondía, ¿no? Uh-huh. No reconociendo, y esto de los apellidos no tiene ninguna importancia. La importancia es que no reconocieron al papá en el árbol genealógico que construyeron, no reconocieron a ese bisabuelo. Entonces, esto, ¿cómo puede afectar? Todo esto de ocultar, sacar a los padres, ocultar a los hijos, lo de los hijos sustitutos, etcétera, etcétera, cubrir a una madre soltera. O que una segunda mujer se sienta con más derechos que la primera, o que una primera mujer no acepte finalmente divorciarse, o que un hombre no acepte que su mujer, su ex mujer, que ya no es nada de él, por cierto, sino la mamá de sus hijos, va a ser siempre su primera esposa, pero ya sin derechos, ¿no? Uh-huh. Entonces, o lo vemos en parejas con violencia, ¿no? Tú te preguntas con las parejas con violencia, a ver, ¿cómo se solucionaría? La puerta es grande. ¿Por qué no puede abrir la puerta
y salirse. Pues porque la cárcel está afuera, porque está en las historias. La cárcel no está en ellos, está afuera. Entonces se va y regresa, se va y regresa. Es la historia de muchas parejas violentas. Él se disculpa, se hinca, ya no lo voy a hacer, no sé qué me pasó. Y es real, se confunden uno a otro, es real. Entonces, imaginemos lo que pasa en el árbol, en este caso, ¿no? O en el que planteé, es el mismo. Entonces, puede ser que haya pasado, un día fue el primer día de algo, ¿estás de acuerdo? Uh-huh. Un día fue el primer día de tu bisabuelo o bisabuela, un día fue el primer día de esta mujer que le cambian su lugar. En el caso de esta mujer lo que pasó, ¿cómo sabemos y tejimos esta historia? Porque siempre queda por ahí un acta de nacimiento perdida, porque hay una foto que nadie entiende quién era, porque hay una tía chismosa que le hace el favor a la familia de pasar la información, pero en este caso también lo rastreamos en el árbol porque había la duda. ¿Y qué es lo que pasó? La persona que viene era una persona que tenía una excelente vida, amorosa, con una buena pareja, trabajo, altas y bajas, pero tenía una vida muy constructiva y tenía buenos hijos. Cada día de su vida se levantaba sintiendo que nadie la ama y que no es su lugar. ¿Y de quién son esos sentimientos? ¿De quién? De la persona que quedó desacomodada en el árbol, de una hija que nunca pudo estar con su madre, que no fue honrado su lugar, que no fue dignificada, que fue la hija de la vergüenza, del prejuicio de la abuela, porque ¿qué importaba ser la abuela de una mujer, una chiquita de 16 años que quedó embarazada cuando los anticonceptivos no existían? Si hoy se quedan embarazadas con los anticonceptivos que existen, no existían, se quedó embarazada, ¿por qué tenía que ser guardada y escondida y alterar todo el árbol? Porque era la vergüenza familiar. Por prejuicios, porque la vida tiene que dignificarse de donde viene. Te di el ejemplo de una chiquita que nació de la violación tumultuaria y la madre la recibió con dignidad y le protegió su identidad. Eso es trabajar sin prejuicios en la vida, eso es pararse en tus pies y decir dignifico la vida de donde viene. ¿Por qué van a arrancar de las manos de un adolescente por vergüenza y arrancarla sin su consentimiento para darla en adopción? ¿No? Porque no quieren que se enteren los demás que estaba embarazada. ¿Por qué? ¿Qué creen, que van a tapar el sol con un dedo? Los sistemas tienen memorias. En ese sistema hubo una hija antes y en el sistema de esta mujer a la que le quitaron la hija a sus 16 años, no solo le alteraron al árbol de los demás, cuando ella se casa, no puede decir que esa hija ya era suya y le da el número 1 a la hija que le nace y que realmente es la segunda. Esa hija también puede tener problemas severos en sus sentimientos, en no sentirse adecuada. Además, ¿son problemas? No, están contando una historia. Y bueno, ahora sí que vamos a seguirle en este mini curso de psicología transgeneracional con la doctora Raquel Schlosser, pero lo que me queda hasta aquí es que mucho es producto de esos secretos, de esos prejuicios, como dices, de esa vergüenza, también producto de la cultura, el lugar y el tiempo en el que se vivió, pero siempre hay que decir la verdad. Y quien va primero, va primero. Y primero, si hubo una hija primogénita, si hubo una primera esposa, si un hijo murió. O sea, no se puede, como tú dijiste, tapar el sol con un dedo. La verdad, tarde o temprano, sale. Entonces, bueno, con lo que me quedo de lo mucho que nos has dicho hasta este momento, es que
lo que es, y cada uno de nosotros tiene un lugar digno y de privilegio en los sistemas familiares, sea lo que sea, si murió antes, si fue discapacitado, si fue hijo ilegítimo, de los que antes se llamaban los ilegítimos, porque ahora gracias a Dios no hay esa clasificación, sí, por lo menos aquí en México. Si hubo una parte de la familia que se peleó y que quisieron desaparecer, o un marido abandonador, etcétera. De todas maneras, ocupan un lugar en nuestro sistema familiar. Hablábamos de la memoria inconsciente familiar y hablábamos de las memorias colectivas de la familia. Ahí nadie desaparece, ahí están todos. Entonces, aunque en una familia donde le ocultaron a uno de los chicos que nació, que era hijo del amante, no era hijo del papá, falló la anticoncepción, se embarazó, se tardó tiempo, dijo, bueno, no importa que se reconozca, el marido también lo reconoció, no sabía que no era de él, creció, y recuerdo que me contaban que a la hermana grande le preguntó un día si él era adoptado. O sea, le dijo, claro que no, o sea, entonces explícame por qué me siento así. Se sentía ajeno. Entonces, no hay... tenía otro padre. Pues es que no hay manera de ocultar. Lo había reconocido, pero en realidad había otro padre. Fíjate que hoy justamente en la mañana me estaban contando ese mismo caso, es idéntico. Y bueno, tantos que hay. Vamos a despedirnos por el día de hoy, Raquel Schlosser, pero mañana tenemos una cita, ¿te parece? Para nuestra tercera sesión. Bueno, estoy feliz. De este mini curso de psicología transgeneracional. Nosotros mucho más contigo. Pueden encontrar a Raquel ya sea en la página del Instituto de Estudios Transgeneracionales o también en su sitio web, que es www.psicologiatransgeneracional.com. Queridos amigos, yo soy Julieta Lujambio, este es el programa Día a Día y esta es la mejor plataforma digital de desarrollo humano, que es Hombre Nuevo Digital. Hasta mañana.